El Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto volvernos a encontrar para ocuparnos de la enseñanza de la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, es la que imparte la fe, y fortalece la fe y edifica la fe. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, partiendo del versículo 5 que dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced frutos derechos a vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanada. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Bueno, esta porción que nos habla de la disciplina que Dios como Padre le da a sus hijos, encontramos dos veces la palabra santidad. El primero en el verso 10, donde dice que es mejor participar de la disciplina del Padre de los Espíritus, que contribuye a nuestra santificación. Y el verso 14, muy conocido por todos los hermanos, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El tema de la santidad es un tema bastante discutido en muchas organizaciones o en muchas denominaciones. Y la carta a los Hebreos nos ofrece una enseñanza clara y sistemática de lo que es la santidad. Comenzando en el capítulo 2, versículo 11, donde dice: el que santifica y los que son santificados de uno son todos. ¿Qué quiere decir la palabra santificado? Quiere decir apartado, separado. Por eso el Señor llamó a Israel santo, llamó el tabernáculo santo, llamó los muebles santos, llamó los utensilios santos, a los sacerdotes santos, a los sacrificios santos, a todo, porque todo fue diseñado, ordenado y separado para Dios, para un servicio exclusivo para Dios. Entonces, lo mismo sucede con el cristiano. La primera etapa de la santificación es nuestra separación del mundo. El mundo es como una selva humana, donde hay mucha maleza, muchas fieras,
muchos peligros. Y el Evangelio es el llamamiento a salir de esa selva humana y venir a la viña del Señor, al plantío del Señor, a la iglesia del Señor. Entonces lo primero que sucede cuando una persona oye el Evangelio y lo recibe es que ha sido separado, ha sido apartado, ha cambiado de posición y de condición. Antes estaba entre los pecadores perdidos en la selva humana, ahora está apartado en la viña del Señor, en la familia del Señor, para un propósito que durará toda la vida. Entonces, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, verso 2, dice Pablo a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Esto pareciera una repetición, pero no es así, sino que los santificados han sido llamados a ser santos. Y la santificación viene estando allí en la viña del Señor o en la iglesia del Señor, a través de la enseñanza, la predicación, la práctica de la vida cristiana. El Señor Jesús le dijo a los discípulos el último día que estuvo con ellos, es decir, después de 3 años y medio de andar con ellos, les dijo en el capítulo 15, verso 3 de Juan, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Y en el capítulo 17 del mismo libro, versículo 17, donde el Señor Jesús ora por sus discípulos, entonces dice, Padre, estos que me has dado, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en el capítulo 5, versículos 25, 26 y 27 de Efesios, hablando de la iglesia, dice que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavacro del agua por la palabra de Dios. Y finalmente Pedro en el capítulo 1 de su primera carta, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. O sea que estando aquí en la viña del Señor y escuchando, estudiando, leyendo, recibiendo la palabra de Dios continuamente, es cuando se va sucediendo ese lavamiento, esa purificación, esa santificación. Y entonces, en el capítulo 10 de Hebreos, que ya pasamos por allí, versículo 10 dice, santifícalos, santifícalos en esa voluntad. Está hablando del que vino, como estaba escrito en el rollo del libro, o sea, en el Salmo 40. Entonces dice, en esa voluntad del que vino, del que fue sacrificado, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, aquí tenemos 2 etapas. La primera es la santificación ambiental. Usted ha salido de la selva humana y ha sido trasladado al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:14. Y allí, en esa posición y en esa condición de santificado, de apartado, la palabra de Dios
a través de la enseñanza, la predicación, el ejercicio de ella va produciendo la santificación interna, o sea, la santificación sustancial o esencial, que es la que dice Hebreos 10:10. Y esto se sucede en la medida que conocemos la obra de Cristo, porque la obra de Cristo no es solamente los milagros que Él hizo en su ministerio público, sino principalmente la obra del Calvario, donde Él llevó nuestros pecados, donde Él sufrió nuestro castigo, donde Él pagó nuestra deuda y por su herida nos curó, nos sanó. Entonces, el conocimiento de esta obra que incluye la justificación, la redención, la reconciliación, la propiciación, la liberación, la santificación, el conocimiento de esta obra es lo que va produciendo esa santificación interna, que surge como un fruto, como dice Romanos 6:22. Gracias a Dios que aunque fuisteis esclavos del pecado, ahora habéis sido hechos siervos de la justicia y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por eso es que hay cristianos que disfrutan o participan más de la santificación que otros, porque eso depende del conocimiento que recibamos de la obra de Cristo y de la aplicación que hagamos a nuestras vidas. Entonces aquí tenemos dos etapas: la santificación ambiental, que es la primera, que es la separación, y la santificación interna o esencial, que se recibe mediante el conocimiento de la obra de Cristo. Pero como hemos leído aquí, en el 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Se sigue lo que está en proceso, lo que comenzó y está llevándose a cabo. Entonces, la tercera parte es la santificación consecuente o resultante de las dos primeras, y esa es la santificación que nosotros tenemos que actuar. Segunda de Corintios 6:14 dice, no deis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañía tiene la luz con las tinieblas, o qué concordia la justicia con la injusticia, o qué Cristo con Belial, o qué el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios. Como Dios dijo, habitaré en ellos, andaré en ellos, seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, o sea, por lo anterior, por lo cual salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, verso 1 dice, ahí está la conclusión. Así que, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Perfeccionar es acabar, terminar. Entonces, esta tercera etapa, que es la santificación consecuente, es la parte que tenemos que hacer nosotros como cristianos, limpiarnos de toda inmundicia de carne y de espíritu, porque hay inmundicias espirituales
como la superstición, la hechicería y tantas otras cosas que hoy existen en el mundo. Así que el limpiarnos, el deshacernos de los ídolos, de todas las cosas supersticiosas. Hay personas que tienen en sus casas símbolos supersticiosos de la suerte, del zodiaco, de otras formas. Entonces hay que limpiarse de todo eso, puesto que la fe en Jesucristo es una fe sana, una fe pura, una fe única, solamente en Jesús, como hemos aprendido en el capítulo 12, en la primera parte. Jesucristo es el autor de esta fe, y esta es una fe en Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Así que por eso usted puede progresar en la santidad. La santidad es algo progresivo, algo que usted puede anhelar y puede contribuir a esa santificación. Si bien la primera parte y la segunda parte la hace Dios, Él, como dice Pablo a los Colosenses, Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados por las riquezas de su gracia. Esa obra la hizo el Señor. Si bien alguien te invitó a escuchar la palabra de Dios, pero fue Dios el que intervino, iluminándote para sacarte de la oscuridad de las tinieblas y trasladarte al reino de su amado Hijo. Y allí, en esa posición, es donde se cumple lo que el Señor dijo en su oración en el capítulo 17 de Juan, versículo 17, Padre, estos que me has dado, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en el último capítulo de la Biblia, o sea, el capítulo 22 de Apocalipsis, dice que el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, pero el que es santo santifíquese todavía. O sea que esto solo termina el día de Cristo, el día en que Él aparezca en las nubes con voz de mando y con trompeta de Dios para convocarnos a la reunión final, y en ese día seremos transformados y en ese día ya seremos santos perfectos. Ahora somos santos, pero no perfectos. Ahora estamos en el camino de la perfección y por consiguiente cada cristiano, cada pastor, cada líder, cada uno de los que nos hemos unido a esta gran compañía de los salvados de la Iglesia de Jesucristo, tenemos esa hermosa oportunidad de crecer en la santificación. La santificación comienza como un fruto de la justificación, un fruto de la redención, un fruto de la reconciliación, un fruto de la propiciación, un fruto de haber sido liberados, un fruto de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y ese fruto progresa, como dijo el Señor a los discípulos, el que lleva fruto, yo lo limpiaré para que lleve más fruto, porque mi Padre es glorificado
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea que si usted tiene esa primera parte, eso le debe dar confianza y seguridad de que lo segundo y lo tercero se dará también, porque la obra es del Señor. Recuerden que Jesucristo es el autor y el actor de la salvación. El autor de la iglesia, el dueño de la iglesia, el que se propuso amar y ofrendarse por la iglesia para santificarla y purificarla en el lavacro del agua por la palabra de Dios, con el fin de presentársela gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Hermanos queridos, Dios les bendiga y adelante, escuchando la palabra de Dios y haciendo de ella esa fuente que nos purifica, que nos lava, ese pan que nos alimenta, ese poder que nos da vida y fuerza para seguir cada día caminando con el Señor. Dios les bendiga, hermanos.